lo más profundo de la selva amazónica, entre ríos serpenteantes y sombras de árboles centenarios, un hombre avanza con paso firme por un océano de vegetación. Su rostro, curtido por el sol y la fatiga, refleja una determinación inquebrantable. Es Percy Fawcett, el último gran explorador victoriano, quien se interna en lo desconocido con un solo objetivo: encontrar la legendaria ciudad Z. Si fracaso, ningún hombre volverá a saber de mí, escribió en su última carta, antes de desaparecer sin dejar rastro. Percy Harrison Fawcett nació en 1867 en Torquay, Inglaterra, en el seno de una familia con sangre de aventureros. Su padre, nacido en India y miembro de la Royal Geographical Society, le transmitió la pasión por la exploración. Formado como topógrafo y cartógrafo en el ejército británico, Fawcett incluso trabajó para el MI6 en África del Norte, antes de embarcarse en su gran aventura amazónica. En 1906, a sus 39 años, emprendió su primera expedición a Sudamérica. La Royal Geographical Society lo envió a cartografiar la frontera entre Brasil y Bolivia, una misión que lo enfrentaría a territorios inhóspitos, peligros naturales y tribus desconocidas. Estas experiencias forjaron su resistencia y conocimiento sobre la selva, preparándolo para lo que estaba por venir. Durante sus exploraciones, Fawcett aseguró haber visto criaturas extraordinarias entre la densa vegetación, como una anaconda gigantesca de 19 metros, arañas descomunales y hasta un perro con apariencia felina del tamaño de un sabueso. Estos relatos, aunque increíbles, alimentaron su fama y la fascinación del público por sus aventuras. Entre 1911 y 1920, realizó más incursiones en el Amazonas. Se llevaba bien con los lugareños, sobre todo gracias a los regalos que distribuía, y a su paciencia y comportamiento amable. De este modo fue recopilando relatos indígenas que hablaban de grandes ciudades de piedra ocultas en la espesura, fraguando así en su cabeza la posibilidad de una civilización avanzada perdida en el tiempo. En 1920, descubrió un enigmático documento en la Biblioteca Nacional de Brasil. Conocido como el Manuscrito 512, y datado en 1753, este texto se convertiría en la piedra angular de la búsqueda de Fawcett. El documento relata la expedición de un grupo de bandeirantes o cazafortunas portugueses que, mientras buscaban las legendarias minas de Muribeca, se toparon con las ruinas de una antigua ciudad oculta en el corazón de la selva amazónica. La descripción era asombrosa. A través de un sendero adoquinado que encontraron en mitad de la espesura, llegaron recibidos por 3 grandes arcos de piedra, a lo que parecía una ciudad pétrea, escondida en la selva y en el tiempo. El autor describía grandes edificios, calles pavimentadas, una plaza con una columna negra en el centro, misteriosos jeroglíficos. Y estas descripciones sugerían algo inquietante: la existencia en un tiempo pasado de una civilización avanzada, con influencias mediterráneas en el corazón mismo de la Amazonia. El documento también relataba cómo los cazafortunas hallaron minas de oro y plata muy cerca de donde acababan de descubrir la misteriosa ciudad. Para Fawcett, el manuscrito 512 no era una simple leyenda, sino una prueba tangible de la existencia de civilizaciones perdidas en la Amazonia. Aunque no creía que fuera exactamente su mítica ciudad Z, veía una conexión innegable. Percy denominó a la ciudad del manuscrito como Ciudad de Raposo, en honor al supuesto autor del texto. En 1921, inspirado por el manuscrito y el testimonio del coronel O'Sullivan Beer, quien afirmaba haber visitado una ciudad similar a la descrita en el documento, Fawcett emprendió una expedición a Bahía. Durante este viaje, recopiló nuevos relatos de los indígenas sobre ciudades ocultas, fortaleciendo aún más su convicción. Obsesionado con el manuscrito 512 y la ciudad Z, el 3 de diciembre de 1924, Percy Fawcett presentó sus planes para la que sería su expedición más ambiciosa. Con una duración prevista de 3 años, esta aventura prometía ser el clímax de su búsqueda de la mítica ciudad Z. Antes de partir, Fawcett dejó una inquietante advertencia: si no regresaban, nadie debía intentar rescatarlos. El destino que les aguardaba, según él, sería el mismo para cualquiera que osara seguir sus pasos. Con la meticulosidad de un estratega militar, el explorador preparó cada detalle del viaje. Su equipo era una mezcla perfecta de tecnología y supervivencia: alimentos enlatados, leche en polvo, armas para la caza y la defensa, pistolas de bengalas para emergencias, y los indispensables sextante y cronómetro para navegar por el verde laberinto amazónico. Para esta misión crucial,
Eligió cuidadosamente a sus compañeros. Su hijo mayor Jack, un joven robusto y entusiasta, y Raleigh Rimmel, amigo íntimo de Jack, fueron los elegidos. Esta decisión no era caprichosa. Sabía bien que un grupo pequeño podría moverse con mayor sigilo entre las tribus hostiles que aún no habían tenido contacto con el hombre blanco. El 20 de abril de 1925, bajo un cielo cargado de promesas y peligros, la expedición partió de Cuiabá. 2 arrieros brasileños los acompañaban, junto con una caravana de 2 caballos, 8 mulas y 2 perros. Era una imagen que pronto se convertiría en leyenda. El último mensaje de Fawcett llegó 5 semanas después, como un susurro desde las profundidades de la selva. En una carta a su esposa, enviada con un mensajero indígena, el explorador anunciaba que estaba a punto de adentrarse en territorio inexplorado, acompañado únicamente por Jack y Raleigh. La misiva, escrita desde un lugar que Fawcett llamó Dead Horse Camp, resumaba optimismo. «No teman por el fracaso», escribió, sin saber que estas serían sus últimas palabras conocidas. Cruzando el Alto Xingu, un afluente del poderoso río Amazonas, los 3 hombres se desvanecieron en la espesura de la selva. Desde aquel día de mayo de 1925, el destino de Percy Fawcett, su hijo Jack y Raleigh Rimmel se convirtió en uno de los grandes misterios de la exploración. Como gotas de lluvia absorbidas por la tierra sedienta, la jungla los había integrado en su ser, dejando solo el eco de sus pasos como preguntas sin respuesta. La desaparición de Fawcett, Jack y Raleigh desató una fiebre de expediciones de rescate y búsqueda que se extendió por décadas. Algunas regresaron con testimonios intrigantes, otras nunca volvieron. La historia de Fawcett es una de las grandes leyendas de la exploración. Su sueño de encontrar una civilización oculta en el Amazonas sirvió de musa a escritores como su amigo Arthur Conan Doyle, quien basó su novela El mundo perdido en los informes de Fawcett. Irónicamente, décadas después de la desaparición de la expedición, la tecnología moderna ha revelado evidencias sorprendentes. Recientemente, en Brasil, el proyecto Amazonia Revelada ha identificado 26 sitios arqueológicos, incluyendo 2 grandes ciudades aún por identificar. ¿Estaremos cerca de descubrir la mítica ciudad Z de Fawcett? Hubo un tiempo en el que la historiografía tomaba por imposible la existencia de imperios y sociedades complejas, más allá de pequeñas tribus en suelo americano antes de la llegada de los europeos. Estos descubrimientos revelan una civilización desconocida que permaneció oculta durante más de 700 años bajo la densa vegetación amazónica. La historia de Percy Fawcett, con su mezcla de aventura, misterio y obsesión, continúa resonando en los corazones de soñadores y exploradores. Quizás, en el gran tapiz del tiempo, Fawcett no estaba buscando una ciudad perdida, sino abriendo camino para que las generaciones futuras desvelaran los secretos de un pasado olvidado. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete para no perderte nuevo contenido.